Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estén escuchando, queridos podescuchas de Sin Atributos. En esta ocasión estamos con el doctor Stefan Gattler para hablar del libro Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, editado por la editorial Fondo de Cultura Económica, a la cual también queremos agradecer por habernos otorgado un ejemplar y poder realizar esta entrevista. Bueno, este libro se presentó una primera redacción en 1997 para que usted obtuviera el grado en doctor en la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt. Y bueno, sí. Los asesores fueron Alfred Schmidt y el doctor también Johann Hirsch. ¿Nos puede contar cómo fue este proceso en el cual pues no se conocían ni Bolívar Echeverría ni Sánchez Vázquez, sus aportaciones teóricas en Alemania, y usted llega a presentar pues el trabajo o la trayectoria de estos dos autores, filósofos marxistas? ¿Cómo fue esta recepción por parte de, pues, en Alemania? Sí, bueno, es que en verdad todo empezó en 88 cuando vine una primera vez a México y tomé también ya algunas clases en la UNAM. Y me di cuenta, ¿no?, de la riqueza del debate en ese entonces aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Porque el debate sobre cuestiones de la filosofía no pro-capitalista, para decirlo, para la teoría crítica y para el marxismo no dogmático, en Alemania ya había sido muy pobre, digamos, o muy limitado. Había una que otra cosa todavía, pero ya no había un debate amplio. Mientras aquí en la UNAM y en otros espacios en México encontré este debate, y sobre todo esos autores, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Entonces me llamó mucho la atención esto. Entonces cuando regresé a Alemania y cuando ya empecé a registrar mi tesis de doctorado, les propuse, ¿no?, esto que podría ser una tesis sobre el marxismo crítico en México, sobre todo concentrado en estos dos autores. Y claro, y la reacción, en verdad, digamos, de esos dos que mencionaste, ¿no?, Alfred Schmidt, que era mi asesor, y Joachim Hirsch, que luego el segundo lector con el proyecto estaba más avanzado, reaccionaron muy positivamente, ¿no? Y aun si no los conocían, les traje todo un montón de libros, ¿no?, para que vean que es cierto, que yo no estaba inventando eso, que es algo real y son autores que han producido, que están debatiendo, que están, digamos, son leídos, que hay textos sobre ellos, etc. Entonces, la reacción de Schmidt era positiva a partir de esto. Dije, es obvio que son autores importantes. Revisó un poco sus textos. Él no sabía español, pero sí sabía latín y francés y varios otros idiomas. Entonces él decía, no, sí vale la pena. Donde sí era más difícil en el consejo de la facultad, ¿no? En Alemania cada uno de los temas de un proyecto de tesis de doctorado no se aprueba solamente a nivel del posgrado, sino a nivel de todo el consejo de la facultad, y muchas veces, o a veces, se discute ahí, ¿no? Y Jürgen Habermas estaba en este momento en el consejo de la facultad y él se opuso al tema porque él estaba convencido, y decía eso en el consejo, que todos los autores filosóficos del mundo relevantes los conoce, ¿no?, por lo menos su nombre, algo de esos textos. Como él no solamente no había leído nunca nada ni de Sánchez Vázquez ni de Bolívar Echeverría, y mucho menos, digamos, trabajado seriamente esos autores, y ni siquiera conocía sus nombres, él estaba convencido que es una alucine mío, ¿no? Que son autores que a lo mejor localmente tienen alguna relevancia, pero a nivel internacional, digamos, no pueden tener relevancia, porque si la tuvieran, él Habermas los conociera, ¿no? Esta fue un poco su lógica, y bueno, lógica entre comillas. Entonces eso puso.
Por suerte, los autores, digamos, o los maestros más bien de la línea más de la filosofía analítica, ellos eran más abiertos. Fue muy interesante que esto pasó, ¿no? Había unos autores de la línea de la filosofía, de la lógica, no sé, moderna, etcétera, que no les interesaban, que eran muchos los temas que propuse, pero tampoco estaban en contra, ¿no? Y además, como yo de alumno en los primeros semestres se me hacía muy fácil la lógica, los conocía, ellos me conocían muy bien porque en la prepa me costó mucho matemáticas, etc. Entonces a mí las clases de lógica se me habían facilitado mucho, entonces me recordaban muy bien como buen alumno de lógica, aunque me dedicaba a otra cosa. Entonces entre las dos cosas, y también influía que en ellos no se llevaban muy bien con Habermas. Entonces el argumento de Habermas, luego se dieron cuenta que es un argumento absurdo. Entonces yo nunca había hablado con ellos sobre el tema, pero ellos me apoyaron en el consejo, fue algo espontáneo, no fue preparado. Y entonces entre ellos y Alfred Schmidt o gente cercana a Schmidt, entonces aprobaron el proyecto en contra de Habermas y sus seguidores. Había ya toda una parte muy fuerte del consejo con Habermasianos. Hoy en día son todos, hoy en día Frankfurt es 100% Habermasiano. Hoy en día sería imposible hacer una tesis así allá. Pero en ese entonces, por suerte, todavía no todos eran Habermasianos y era todavía posible, ¿no? Entonces, y se daban, como a veces pasa en la vida, se daban esas alianzas a lo mejor sorprendentes y se aprobó el tema, ¿no? Pero digamos, Schmidt me apoyó desde el inicio y Hirsch, que no estaba en el consejo porque es de otra facultad de ciencias políticas y sociales, entonces él posteriormente entró como segundo lector. Pero ellos luego cuando entregué las primeras partes escritas, se dieron cuenta, ¿no? que era el alemán, no se dieron cuenta que efectivamente es muy importante la discusión que están proponiendo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Y eso también se empalma muy bien con los dos objetivos principales que mencionas en el libro, ¿no? Uno de ellos es aportar a la discusión marxista no dogmática y también pues romper con el eurocentrismo y tanto, pues como bien lo comentaba de Habermas, que decía, bueno, si no se conoce aquí, no es de mayor relevancia, ¿no? Eso también pues va muy bien con los objetivos, ¿no? de este libro. Sí, claro, sí, el segundo objetivo que mencionó era esto, justamente demostrar que a lo mejor parece absurdo desde México que es necesario demostrarlo, pero en Alemania era necesario demostrar que existe un debate filosófico serio, por ejemplo en la UNAM o en otras instituciones de América Latina y de México, por supuesto. Entonces, digamos, aquí es obvio, yo creo, pero allá tiene una idea tan simplona y tan reduccionista. En el fondo, es neocolonial de América Latina. Para ellos, América Latina es un continente lleno de pobres, ¿no? Gente que se mata entre ellos, volcanes que explotan de vez en cuando, terremotos que destruyen casas. Son las noticias que allá llegan, ¿no? Aquí puede haber un evento inmenso en la UNAM del tema que sea, no llega ni una línea de esto, llega a los periódicos de acá, de allá, ¿no? Y mientras, por ejemplo, los terremotos, a veces me entero de los terremotos en la Ciudad de México antes por la prensa alemana que la mexicana, a veces la checo en internet, porque inmediatamente sale la noticia, entonces tienen una idea, digamos, catastrófica, ¿no? De América Latina, o tal las playas, ¿no? Las bonitas playas, ¿no? Entre catastrófica y exótica, ¿no? Pero que pueda haber un debate filosófico serio no se hace ni catastrófico ni exótico, entonces no tiene ningún interés, ¿no? Entonces, este fue el primer, digamos, intento. Claro, en un tema delimitado, en general no se puede demostrar eso. En el tema que a mí me interesaba y me sigue interesando, que es el marxismo crítico y su relación con la teoría crítica, ¿no? Inspirado en la Escuela de Frankfurt, demostrar que en este campo de discusión que es en el cual yo me muevo, hay, que no es el único, pero también hay una aportación filosófica muy importante desde América Latina, desde México, en este caso concreto desde la UNAM, ¿no? Entonces, esta fue una idea, como bien dijiste, ¿no? Y la otra fue, claro, al mismo tiempo aportar algo a este campo de discusión que a mí me interesa, ¿no? Porque estaba yo convencido y sigo convencido que en Europa el debate filosófico está muy agotado, ¿no? Que tiene que ver con la situación social, ¿no? Europa en términos sociales es un continente muy agotado, hay uno que otro movimiento en el sur, que en Grecia, en Italia, pero si ves en general el mapa político, Europa va cada vez más a la derecha. En Francia ya el partido es más fuerte. En las últimas elecciones, las europeas,
ha sido el partido de Le Pen, ¿no? Un partido abiertamente de extrema derecha, y hay una tendencia parecida en casi toda Europa. Entonces obviamente eso no es un contexto muy bueno para un debate filosófico crítico, ¿no? Es una locura allá. Por esto Habermas y sus seguidores se han alejado tanto de la teoría crítica original, porque no quieren, digamos, perder la conexión con los debates establecidos, ¿no? Por esto, digamos, se fueron hacia una posición menos anticapitalista para no ser visto como unos locos, ¿no? En Europa hoy en día decir que el sistema social, en cuanto tal como existe desde sus principios, es equivocado, casi nadie se atreve a decirlo en términos de debate filosófico. Entonces, esto en México en ese momento ha sido totalmente diferente, ¿no? A Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría y otros, pero son los dos que más me convencieron, ¿no? Claramente dijeron que hay un problema estructural en la forma de la producción capitalista, y luego desarrollaron sus reflexiones filosóficas más complejas en este contexto. Entonces esto me interesaba, dije, aquí todavía hay una aportación al marxismo crítico y podemos en Alemania, en Europa en general, aprender de ellos, ¿no? No solamente demostrar que hay algo, sino incluso mucho más que esto, podemos aprender de las aportaciones. Lo malo es que en Alemania la gente está tan convencida que no se aprende nada de México, que el libro, aunque se publicó en Alemania, allá no circuló mucho. Sí circuló, y algunos especialistas lo leyeron, pero circuló aquí mucho más, ¿no? Aquí se han vendido fácil 10 veces más de ejemplares de este mismo libro que en el original alemán, porque allá nada más ven México y filosofía y les parece una combinación absurda. ¿No? Como también les parece absurdo el mole, ¿no? Donde lo picante se mezcla con chocolate, así también les parece inimaginable esta combinación. También la combinación México con filosofía les parece algo que no puede existir. Hay cosas que no combinan, según la ideología alemana y europea, y una de estas es ¿no? Sombreros y cactus, que es la imagen del mexicano, ¿no? Que todavía tiene allá con reflexiones filosóficas de alto nivel. Dicen cómo un mexicano en la sombra del cactus va a entender a Hegel, ¿no? Bueno, decirlo así muy brutalmente, pero el fondo es la idea que tienen, ¿no? Hay como en el desierto, ¿no? Que a torturas apenas logran sobrevivir, van a poder hacer debates filosóficos. No tienen idea, ¿no? Ni siquiera físicamente tienen idea que es, por ejemplo, la UNAM, otras universidades del país, y mucho menos el debate que hay dentro de esas instalaciones, no se lo pueden imaginar. Bueno, nos hablas de la vida de dos autores que a lo largo del libro se va a describir como a revitalizar, inclusive acá también en México, los debates. Sánchez Vázquez, bueno, es en la primera parte del libro nos hablas de la vida tanto de Sánchez Vázquez como de Bolívar, ¿no? Sánchez Vázquez viene huyendo también de la persecución franquista, logra llegar en 1939 acá en México, y posteriormente Bolívar Echeverría lo hará en 1968, ¿no? Pero también acá algo que me pareció muy relevante es que toda esta oleada de exiliados españoles a México vinieron también a traducir textos, a traer temas a debate, que posteriormente, bueno, se dio, ¿no? En un ambiente de gran debate. Tan es así que en el libro mencionas que Sánchez Vázquez de cierta manera vino a poner un escenario de debate y también pues un escenario favorable institucionalmente dentro de la UNAM, que bueno, sirvió posteriormente a Bolívar Echeverría para que desarrollara también pues su pensamiento, ¿no? En ese sentido también a lo largo del libro mencionas que una categoría que principal como en el pensamiento de estos dos grandes personajes pues es la praxis, ¿no? ¿Cómo es que lo retoman a partir de Marx? De cómo es que Marx, pues, en tanto que viene a romper el idealismo alemán como también el materialismo precedente, está pensando la praxis y cómo es que lo retoma posteriormente tanto Sánchez Vázquez y posteriormente Bolívar. Sí, entonces primero algo sobre lo de la huida de Sánchez Vázquez, ¿no? Y su recepción aquí. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? En la historia mexicana, que a partir de la Revolución Mexicana, que a su vez, digamos, tiene sus, digamos, se puede, digamos, desarrollar plenamente por los eventos anteriores como la independencia, la reforma, etcétera. Entonces, que a su vez, de alguna manera, creo yo, cosechan de tradiciones prehispánicas en ciertos momentos. Entonces desemboca finalmente
en esta época en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Entonces esto que hemos sabido, ¿no? Abre las puertas y incluso van a barcos, ¿no? Y el primero se Sinaya, en el cual llega Sánchez Vázquez, como dices, entre 1939. Entonces es, por un lado es una huida, es cierto, y al mismo tiempo es como una recepción, ¿no? Que Sánchez Vázquez toda la vida, una y otra vez no se cansaba, ¿no? Agradecer a México, a su gobierno, a su población, a los dos, al país, de haberlo recibido a él y muchos miles más de refugiados españoles. Entonces era, en ese sentido era no solamente un exiliado, sino alguien que realmente fue recibido de alguna manera con los brazos abiertos acá. Entonces finalmente trabaja en la UNAM, etc. Entonces yo creo que es muy importante ver eso, con la historia mexicana permitió eso, ¿no? Permitió una apertura descomún, ¿no? La historia del siglo XX es muy poco común, más bien creo que es único, ¿no? Se sabe que sobre todo la gente como Sánchez Vázquez, que eran marxistas y eran comunistas, pero al mismo tiempo ya tenían a partir de cierto momento ciertas dudas y todo lo que hacen en la Unión Soviética es totalmente correcto. Entonces para ellos en verdad no quedaba alternativa que México, fue el único país que los recibió, gente con esta característica, sea de izquierda claramente definido. En Estados Unidos no los querían si fueron tan claramente comunistas, etc., pero tampoco podían a la Unión Soviética por una cierta perspectiva, por lo menos incipientemente crítica. Entonces, México era no solamente una opción, sino era la opción para este tipo de personas. Entonces, en ese sentido, insisto, es más que una huida, también es como un proceso de mutuo enriquecimiento, ¿no? La vida de Sánchez Vázquez se enriquece por su presencia en México, y creo también México, como con todos esos exiliados de izquierda, con proyectos revolucionarios, como tuvo un apoyo a su propio proyecto inspirado en la propia revolución unos años antes, ¿no? Entonces, pero, y Bolívar Echeverría es un poco diferente, es otra generación, él llega en 68 acá, pero más o menos, pero definitivamente parece que 68, y él no huye tal cual, pero lo sacan de Alemania, ya no quieren a Bolívar allá, ya no le dan una nueva beca ni tampoco una nueva visa, porque saben que se vinculó demasiado con el movimiento del 68, con Uriduch, etc. Entonces, no es tan dramático como el caso de Sánchez Vázquez, no es que yo sepa cosa de vida y muerte, pero también es como un alejamiento político de Alemania, donde vivía 5 o 6 años, y también de su país de origen, es Ecuador, donde no puede regresar porque hay una dictadura militar que él sabe que sí podría poner en peligro su integridad, hasta física, si va allá. Entonces vine a México. Entonces, en ese sentido, a pesar de todas las diferencias, hay algo en común, también como un país que le abre de alguna manera, insisto, un poco menos dramático, pero de alguna manera también le abre las puertas a él, o él encuentra aquí un lugar donde trabajar y vivir, etc. ¿No? Entonces, esto de la praxis no es casual, creo que Sánchez Vázquez lo trabaja tanto. De Bertolt Brecht, donde decía el escritor alemán, hay una cita que dice que ni nadie entiende tanto los procesos dialécticos como los refugiados, porque como su vida misma depende de cada momento político, como en cada país el gobierno cambia su postura y su política, la misma población la puede cambiar. Entonces él sabe, o los refugiados saben, y también pues Sánchez Vázquez saben, ¿no?, que los procesos siempre están, digamos, al filo de la navaja, siempre pueden cambiar de un momento al otro, en cambios mínimos, los sabe interpretar como anuncio de un cambio grande, etc. Entonces la praxis, digamos, tiene que ver con eso, el concepto de praxis, ¿no?, que esa es la idea, en el fondo, que los procesos políticos no se hacen de arriba, para decirlo muy sencillamente, ¿no?, que es una idea equivocada que los líderes del Partido Comunista, por ejemplo, o de otro partido, el partido que sea, o algún jefe de gobierno, algún jefe de alguna institución, que ellos tomen las decisiones, ¿no? En el concepto de praxis se anula eso. En el concepto de praxis se diría que la praxis es un proceso colectivo, por un lado, y al mismo tiempo influye en la capacidad reflexiva y también de participación hasta física de cada uno. La praxis es algo de todos, no de algunos líderes o representantes, algo así, sino es algo incluyente. Entonces, esa es justo la parte sospechosa del concepto de praxis. Pues no les gusta esto ni a los procapitalistas y tampoco a los pro-estalinistas, porque tiene muchas diferencias, pero en lo que están de acuerdo es que los líderes deben decidir, las masas deben seguirles ciegamente. Aunque los hoy en día hablan mucho de democracia, en el fondo piensan eso, ¿no?
¿no? El discurso democrático, en el fondo no ha cambiado esta visión de unos que están arriba, si llegan ahí democráticamente o no, en el fondo no cambia el esquema y siguen adelante y los otros los siguen, no digamos, van hacia adelante y las masas los siguen ciegamente. Entonces el concepto de praxis es al revés, ¿no? De alguna manera ahí los procesos siempre, no muchas veces, sino siempre, por definición, vienen desde abajo. Y lo único que hacen los de que supuestamente están arriba es como tratar de fingir que ellos están los que están en la vanguardia. Es un teatrito, ¿no? Entonces los procesos reales siempre son desde la base social. Entonces es un concepto muy rebelde. Un concepto, digamos, absolutamente, aunque Sánchez Vázquez no usa la palabra, pero se podría llamar en la tradición de la teoría crítica un concepto anti-autoritario, ¿no? Porque diría él, Sánchez Vázquez, la praxis es siempre la unidad de reflexión crítica y acción física. Y esta unidad, insisto, no se puede dar de manera abstracta, sino que solo en los individuos. Que claro, individuos organizados, individuos que trabajan conjuntamente, esto sí, pero trabajan conjuntamente porque ellos así lo decidieron y así lo entendieron, no porque alguien les dijo, alguien los obligó o algo así. Entonces, o porque alguien sea el espíritu, o no sé, el líder, algo así. Cuestionando también esa idea de la naturaleza humana, ¿no? Que está dada, ¿no? Que también, pues la idea de praxis también es romper, ¿no? Claro, sí, exactamente. Si hay un concepto de praxis, ya hay naturaleza humana. Más bien, la praxis humana construye varias cosas. Por un lado, lo que dije, la sociedad y sus formas de reproducción, y lo que tú dices, la autoconstrucción, ¿no? Cada acto de praxis también me autoconstruye a mí, ¿no? Yo en mis actos de reflexión y al mismo tiempo actos físicos, materiales, estoy construyendo también a mí mismo o a mí misma. Entonces, en ese sentido, no hay una naturaleza humana fija, sino yo en cada momento tengo la capacidad de tomar una decisión diferente al día anterior y actuar de otra manera. Y mi supuesta naturaleza la puedo desvanecer en este momento. Claro, hay ciertas constantes como la necesidad de comer, etc., ¿no? Pero son muy pocas. En el fondo, lo que es incambiable hay dos, tres cosas, ¿no? Hay que tomar líquido, etc., ¿no? Pero en la gran mayoría de las decisiones son realmente dependiendo a partir de la praxis cotidiana, ¿no? Porque esa es la otra. Claro, la praxis política también es importante, y la praxis artística es importante, la científica es importante, pero la central es la cotidiana, ¿no? La que, eso de cada día reproducir mi vida, de cada día reorganizar mis relaciones con mis amigos, con mi, no sé, familia o lo que sea, con quien vivo, etc. Esa es la praxis más importante de todas. Que también ahí está presente la praxis productiva, y la productiva, si voy a una fábrica, por ejemplo, esa es parte de mi cotidianidad, obviamente, pero todo eso sería el concepto de praxis central, ¿no? Porque a veces hay un mal entendimiento y se piensa en la izquierda que la praxis central es la praxis política, en términos muy restringidos de la palabra política, no voy a una reunión y hago una marcha. Si entiendo política así de manera limitada, entonces he equivocado. Si lo entiendo muy ampliamente, como Bolívar trata de hacerlo en algunos textos, ¿no? Él distingue a veces entre la política y lo político sería lo amplio. Si lo entiendo en ese sentido, sí, lo político sería muy importante, sería la praxis de lo político dentro de lo político, pero hay que ser cauteloso, ¿no? Realmente es un concepto que influye sobre todo, o tiene su presencia sobre todo en la vida cotidiana, y también en ese sentido es anti-autoritario, porque en la vida cotidiana el gran líder no se distingue realmente del miembro X de un partido. Los dos comen, ¿no? Tienen con la pareja o lo que sea, una vida, digamos, íntima, una forma de vestirse, aunque sea diferente ropa, pero tiene una necesidad de vestirse, etc. En el fondo no se distingue tanto. Entonces, pues, si uno se fija en la vida cotidiana, de manera implícita deja atrás un poco esas falsas ilusiones de un líder que nos va a llevar a la felicidad, ¿no? Entonces, en ese punto, aunque Sánchez Vázquez no lo dice tan explícitamente como yo ahorita, en el fondo creo que está en su teoría de la praxis, ¿no? Es un concepto que trata de, como dijiste, por un lado romper con el idealismo, que sí lo introduce, pero de manera muy, digamos, espiritual, y también trata de romper con el materialismo que nos quiere reducir a necesidades físicas, ¿sabe? El materialismo mecanicista, ¿no? Entonces, Sánchez Vázquez, siguiéndole a Marx, y se usa el concepto de praxis revolucionaria, sobre todo en las tesis sobre Feuerbach, no trata de reconstruir un marxismo, digamos, desde abajo, un marxismo crítico, que tiene que ver con su conflicto dentro del Partido Comunista Español,
¿no? Sánchez Vázquez representa por varios años los miembros exiliados en México ante la jefatura del partido en París, que son mucho más pro-estalinistas que los miembros acá. Entonces él ahí se da cuenta que algo raro pasa, que los miembros de esa masa de comunistas españoles en México tienen mucho más claro el proceso histórico que sus líderes en París. Bueno, los líderes de París no entienden nada en el fondo, tienen una visión muy cerrada, muy unidimensional del proceso, muy acríticos con los problemas, los crímenes del estalinismo. Entonces aquí los miembros, los de abajo, obreros, gente así, también intelectuales, ¿no?, que entienden mucho más el proceso. Entonces yo creo que en su propia praxis política se da cuenta de eso, que los líderes muchas veces son en verdad los últimos, ¿no? Aunque se autodeclaran la vanguardia, en general son los que aprenden a estar último. Eso pasa casi siempre así con los supuestos líderes. Entonces eso es lo interesante del concepto de praxis. Y como ahorita lo veo más desde el punto de vista político, organizativo, tiene un lado filosófico también, pero eso es como una consecuencia política del concepto de praxis. Y claro, y Bolívar Echeverría tiene una visión un poco diferente sobre eso, pero él, ¿cómo decirte, no? Bolívar tiene un cierto temor que el concepto de praxis de Sánchez Vázquez y de Marx también sean demasiado optimistas, como si la praxis pudiera cambiarlo todo. Él insiste un poco más, y creo uno hizo una entrevista con él sobre este tema, donde él insiste que hay una cierta densidad histórica que no se puede, por un lado, tan fácilmente cambiar, no se puede cambiar tan fácilmente, y a lo mejor ni siquiera es deseable cambiarla tan fácilmente, ¿no? Ciertas cosas básicas de la vida, las costumbres, por ejemplo, cómo se prepara por una comida en México, a partir de la tradición, una experiencia de mucho tiempo, no mucho antes de la llegada de los europeos. Obviamente ya había una tradición complejísima culinaria acá, y no necesariamente por su edad, su viejez, entre comillas, es menos buena que una más reciente, ¿no?, que apenas se introdujo. Entonces el concepto de praxis, Bolívar teme que podría ser demasiado progresista, ¿no?, demasiado así, el actuar todo el tiempo nos hace ver nuevas cosas. Aunque en lo personal pienso más como Sánchez Vázquez, que al contrario, que el concepto de praxis, insisto, como es un concepto de la cotidianidad, tiene una cierta resistencia, creo, a estos procesos de supuesta renovación desde la política, o desde los grandes inventos, los grandes líderes, sean científicos, sean espirituales, sean políticos. Él diría, aunque tengan ideas maravillosos, estos líderes, igual lo que hace la gente en su cotidianidad, puede ser mucho más sabio, ¿no?, puede ser mucho más fuerte. Entonces, en fondo creo que, aunque a primera vista su concepto es diferente que el de Sánchez Vázquez, en el fondo tienen la misma, digamos, cautela con esos fanatismos de los supuestos gurús, supuestos iluminados, etc. Los dos no creen en eso. Sí, claro. Algo que es claro es que ellos tratan de romper con el marxismo dogmático, también criticar de esta reducción de igualar el marxismo-leninismo, ¿no? Ellos van directamente a leer a Marx y a partir de ahí desarrollan ya su pensamiento, ¿no? Sí, exactamente, y dentro de Marx tratan de esas contradicciones. Marx, como todos los grandes autores filosóficos, es contradictorio. No, los que son planos y tienen una sola teoría siempre son de sospecharse, porque ya ahorita eliminaron todas sus dudas para llegar a esta claridad. Y Marx no, Marx sabe que como vivimos en un mundo contradictorio, la filosofía buena necesariamente es contradictoria, no como un juego, ¿no?, que nos divierte hacer tesis, antítesis, etc. No es eso, sino porque sabemos que todavía no estamos en un nivel de verlo con más claridad, porque es tan caótica, tan contradictoria nuestra realidad social y económica, etc., que no hay la posibilidad, nuestro cerebro no da para una visión, digamos, unilateral. Entonces, por eso se dan cuenta que también Marx mismo está en este problema. Es un problema, por supuesto sería preferible tener una visión más clara, más así fácil de explicar, ¿no? Así es más bonito, ¿no?, explicar las dos cosas en 5 minutos que tarda hace años, ¿no?, como Marx con su Capital, que tardó más de 20 años para hacerlo. Entonces, por supuesto, sería más divertido hacerlo en 1 año en vez de 20, pero no es, insisto, no es porque le gusta estar sentado todo el tiempo en la Biblioteca Nacional de la Británica, ¿no?, en Londres, no es esto, sino se da cuenta que no hay otra. Entonces, que las cosas son contradictorias, y en este contexto, ¿no?, él retoma de tradiciones filosóficas tan diferentes como lo que comúnmente conocemos, como mencionaste, ¿no?, idealismo y materialismo, que son términos que habría que discutir. Pero bueno, si lo dejamos ahorita así,
¿no? La tradición idealista sí ve en general la aportación de la creatividad humana, del espíritu humano, su capacidad crítica, etcétera, ¿no? Kant, etcétera, de esto con mucha claridad, ¿no? Pero con el problema que lo limita sobre todo a aspectos mentales. Mientras la tradición materialista ve el problema de eso, ve que hay una presencia física en nosotros en el mundo, ¿no? Sino cómo se trata, simplemente no puedo pensar, para decirlo así, pero con el peligro que muchas veces se vuelve mecanicista y reduce el ser humano casi a un cristal complejo, o un animal. Entonces Marx lo que trata de hacer es confrontar las dos tradiciones, ¿no? Entonces sacar el concepto de praxis del contexto idealista, ¿no? Y darle un espíritu, bueno, no espíritu, pero un contenido materialista, que es muy difícil hacerlo porque el concepto de praxis, insisto, tiene una herencia innegablemente idealista. Esa es la razón porque, por ejemplo, Sánchez Vázquez me contó eso, porque en la Unión Soviética no quería publicar Filosofía de la Praxis, ¿no? Que trabajo mucho en mi texto, porque nada más bien con el título, dijeron, ¿cómo que praxis? Ese es un concepto idealista, dijo el gran jefe de la filosofía soviética. No dijo, esto no podemos publicar, el libro de Sánchez Vázquez, ni siquiera se tomó la molestia del índice, nada más con el puro título del libro dijo, esto no vamos a publicar aquí en ruso, porque no nos interesa esta forma idealista de leer Marx. Y de alguna manera tiene razón, digo, no tiene razón que no lo publicó, pero tiene razón que hay un espíritu idealista en el concepto de praxis. Ese es innegable. Y es un problema, porque Marx quiere ser materialista, Sánchez Vázquez también lo quiere ser, y lo son de alguna manera, persisten como metiendo, digamos, elementos filosóficos ajenos dentro de la teoría, que en verdad no caben, en verdad no deberían estar ahí, pero al mismo tiempo los necesitan para superar el marxismo dogmático. Entonces, los críticos al concepto de praxis no están alucinando cuando dicen que hay una cuestión idealista. Incluso los críticos de la teoría crítica, ¿no? De la Escuela de Frankfurt dicen algo muy parecido. Ellos dicen que la teoría crítica tiene elementos teológicos, que es una crítica parecida, ¿no? Como elementos no plenamente materialistas quieren decir, y tienen razón, ¿no? Entonces, digo, no debería que tener razón que es teología, no debería esto, pero tiene razón que elementos que no son estrictamente materialistas, en ese sentido tienen razón. Y claro, Marx, igual que la teoría crítica, diría, es cierto, pero ¿cuál es el problema? Es preferible eso que tener un materialismo dogmático, cerrado, que no ve la realidad humana en su complejidad. Sabemos del peligro, sabemos que nos metemos en terreno ajeno, en terreno, digamos, resbaloso, pantanoso, pero ni modo, ¿no? Es mejor esto que decir puras falsedades, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que hace Marx, y por eso es tan fácil de malentenderlo, como él hace esta confrontación tan extraña entre idealismo y materialismo. Era tan fácil para los marxistas dogmáticos decir, leemos el Marx puro, no el Marx joven que era un idealista y humanista, tenía ideas medio cursis en la cabeza, sino vamos al Marx científico, diría Althusser, ¿no? Y vamos al marxismo científico y dejamos afuera los elementos idealistas, ¿no? Entonces, que es muy simpático a primera vista y muy atractivo porque se simplifica el pensamiento y se puede de repente explicar el Capital, que es una obra de más de 1000 páginas, en un texto mucho más corto que Althusser, se llama Lee el Capital, ¿no? Lee el Capital, y ahí de repente parece que todo se puede decir en la quinta parte de páginas. Pero eso solo funciona pues porque quitan toda la carácter dialéctico de la obra. Entonces lo que hacen los dos autores con índices es rescatar este carácter contradictorio de Marx, ¿no? Y digamos, rescatar la complejidad de la obra que ya se había perdido. Por lo mismo son tan difíciles de leer. Los dos son autores muy difíciles, ¿no? Pero por lo mismo, porque no se toman, digamos, no se dejan engañar por las falsas simplezas, ¿no? Como también a veces la filosofía se pone en moda. Bueno, con Sánchez Vázquez podemos, lo que él califica en su obra de Filosofía de la Praxis como la obra donde culmina su pensamiento marxista, ¿no? Toda la trayectoria que ya tiene, que inclusive lo lleva como a varias veces a anexar capítulos, quitarle mejorar de cierta manera lo que se viera reflejado cómo él estaba pensando y retomando el concepto de praxis, ¿no? En Bolívar Echeverría te basas en dos textos y retomas también esta cuestión que señalaba Bolívar en tanto a la crítica a la izquierda, que más bien se estaban como que centrando mucho en la cuestión de la reproducción del valor que lleva la vida en la modernidad capitalista, y de repente perdían de vista como el valor de uso, ¿no? Que también cómo se comportaba
el capitalismo dependiendo, ¿no? Como en donde se había desarrollado. Y eso los lleva también como a tener diferentes a proponer diferentes proyectos de emancipación, ¿no? ¿Cómo se da esto? Sí, bueno, tal vez sobre lo primero que dices, las diferentes versiones del libro La filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez, no es algo importante porque Sánchez Vázquez varias veces mencionó en pláticas que es un problema que mucha gente de su generación o de los que leyeron el libro cuando salió por primera vez ya no se enteraron o ya no leyeron la segunda versión, ¿no? El libro obviamente sale, si no mal recuerdo, en 67, en 1967, y apenas en 85 se publica la segunda versión, casi 20 años después, ¿no? Entonces, y esta segunda versión es muy diferente a la primera, ¿no? Pero muchos de los que leyeron el libro originalmente ya no se toman la molestia de leerlo, y por eso se quedaron algunos con la idea que Sánchez Vázquez es más cercano al marxismo dogmático de lo que él quería estar, porque efectivamente la primera versión del libro todavía es un poco más dogmática, y él lo cambia con bastante énfasis para la segunda edición, que la hace en los 70s, pero por alguna razón que desconozco la publica hasta 85, entonces donde, por ejemplo, lo que hace es introducir un capítulo que antes no existía sobre Lenin. Antes Lenin está en casi todo el texto implícito, pero no hay un capítulo sobre él. Entonces lo que hace Sancho es sacar esta presencia implícita de Lenin en casi todo el libro y hacer un capítulo específicamente sobre Lenin. Y implícitamente creo que se puede leerlo como, implícitamente creo lo que hace Sancho con eso, es decir, que Lenin y Marx no es lo mismo. Un poco lo que hace rato dijiste, no es cierto que el marxismo y el leninismo son lo mismo y que podemos llamarlo entonces marxismo-leninismo, esta forma de pensar o esta teoría, sino son dos teorías. Que Lenin, por supuesto, leyó a Marx, en algunos aspectos centrales se inspiró en él, pero hace su propia teoría para bien y para mal, ¿no? Entonces Sánchez Vázquez trata de, creo, ver con más claridad esto en la segunda edición de La filosofía de la praxis, y pues hace todo un capítulo sobre Lenin, diferenciándolo en algunos aspectos de Marx, en otros no, digamos, hace las dos cosas, ve la cercanía y ve la diferencia entre los dos autores, mientras antes estaba el Lenin, insisto, implícito. Y otra cosa que cambia es, por ejemplo, una pequeña nota al pie de página donde habla bastante mal de Marcuse, la teoría crítica la anula, etc. Entonces también una visión un poco simplona que rápidamente expresa hacia la teoría crítica, se da cuenta que no está bien trabajada y mejor la saca. Digo, esto no lo amplía ni nada, simplemente elimina esta nota, pero es parte de este trabajo de, digamos, darle más seriedad filosófica al texto, ¿no? Y hace una crítica al concepto de partido de Hegel, que ahí no cita la teoría crítica, pero se nota que la crítica que Marcuse hace al concepto de partido en Lenin, que en la primera edición lo rechazó, en la nota al pie de página, en la segunda, aunque ya no lo cita Marcuse, implícitamente retoma ideas de él, creo yo, o por lo menos se asemeja a él. No sé si lo retoma, pero hay una cierta paralelidad de repente. Ese es como, son cambios importantes y algunos más, en el mismo sentido, de alejarse del marxismo dogmático. Y de Bolívar Echeverría, sí tienes toda razón, él trata de alejarse de una cierta fijación simplona que había en el marxismo dogmático, y hasta hoy esta visión que redujo toda la cuestión del valor, ¿no? Y con esto a la plusvalía, que a primera vista es bueno hacerlo porque hay que criticar la explotación, ¿no? Hay que criticar, siendo marxista, siendo anticapitalista, no le queda de otra a uno que criticar la explotación que se hace en este sistema económico a partir de la plusvalía y su forma de extraerla. Pero Bolívar diría, eso no es suficiente, ¿no? Hay que ampliar el debate y hay que ver que hay diferentes maneras de extraer la plusvalía, diferentes maneras de producir y también de consumir, y los valores de uso en cada región del mundo son diferentes, ¿no? Entonces, lo que un poco superficialmente se llama cultura, él diría, es un concepto, después otros textos él mismo lo retoma, pero originalmente casi no habla de cultura, diría lo que llamamos con cierta simpleza cultura, en el fondo es un aspecto de la reproducción cotidiana. En cada zona del mundo se producen y consumen otros valores de uso. Ese es lo central de la cultura, no tanto si creemos en un dios o otro, o si tocamos violín en vez de otro instrumento. Esos son derivados que pueden ser muy interesantes, muy sofisticados, el mismo lenguaje también, pero son derivados
Y no es para disminuir su importancia, pero no son el centro del problema, ¿no? De la llamada cultura, entre comillas, mejor dicho, la vida cotidiana. Entonces, la vida cotidiana, lo decisivo es el valor de uso. No es lo mismo si siembro y como maíz o si siembro y consumo trigo, por ejemplo, arroz. Son papa, estas son cosas muy diferentes que definen después una gran parte de mi vida cotidiana, ¿no? Como siembro, cómo organizo mis ciclos agrícolas, cómo organizo la misma tierra, la repartición, cómo estoy usando el agua, todo eso tiene que ver con qué estoy sembrando. Entonces, y la misma organización en tal o tal forma de convivencia, depende o está vinculado en gran medida con la manera como estoy sembrando y comiendo y cosechando. Entonces, y luego en otras formas más industrializadas de producción pasa en el fondo algo parecido. Entonces, este sería por el argumento de Bolívar Echeverría. Este lado, el valor de uso, es algo que nos hace ver que no hay un solo desarrollo capitalista, donde algunos países están avanzados y otros atrasados, como comúnmente se dice también en el marxismo dogmático, sino hay desarrollos paralelos, ¿no? Donde hay diferentes tipos de sistemas de signos, que son muchas formas, hay de sistemas de signos, uno es el idioma, otro es el arte, pero el central, el sistema de signos son los valores de uso, la producción de ellos y su consumación. Eso es donde realmente se significa el mundo, más que en mi forma de inventarme dioses o no sé, o leyes o lo que sea, sino cómo estoy sembrando, cómo estoy produciendo, cómo estoy comiendo. Eso me define mucho más que lo otro. Entonces, en ese sentido, él trata un poco de sacar el egocentrismo del marxismo, ¿no? Porque si estoy nomás fijado en el valor, automáticamente pienso que los países más productivos en términos del Producto Interno Bruto son más avanzados, ¿no? Porque producen más valor y más plusvalía, y los que producen menos son atrasados. Punto. ¿No? Mientras, si veo también con cierta importancia el valor de uso, entonces me doy cuenta que, aunque a lo mejor el Producto Interno Bruto en México per cápita es menor que en Alemania, hay una riqueza, digamos, de comida, por ejemplo. Es un tema que Bolívar siempre usa como ejemplo, y eso no es casual esto, la comida ahorita es central para nuestra reproducción, es obvio. Entonces, sería absurdo decir que la tortilla está más atrasada que el pan blanco. Es absurdo. No es simplemente, son dos formas paralelas de desarrollar sistemas de signos, sistemas de convivencia, sistemas de reproducción cotidiana, que no se pueden valorar de esta manera, ¿no? Simplemente son diferentes. Entonces, en ese sentido, el valor de uso ayuda a Bolívar, creo yo, a frenar la influencia del positivismo en general y sobre todo el egocentrismo, que es como una variante del positivismo, ¿no? Con esta fijación simple en el progreso, ¿no? Para frenar eso dentro del marxismo sin dejar atrás la teoría de Marx, ¿no? Sin tampoco pues encerrarse en un culturalismo barato, que sería el otro peligro, ¿no? Con defender simplemente la cultura latinoamericana o nuestroamericana, como se llame, como supuestamente superior, así abstractamente eso tampoco lo hace. Se dice, no, sí hay que guardar cierta idea de universalidad tipo Marx y al mismo tiempo ver los valores de uso, o algo así trata de Bolívar Echeverría. Igual la pregunta era sobre los proyectos de emancipación que cada uno proponía, en tanto que Sánchez Vázquez y el concepto de praxis que desarrollan habla, ¿no?, sobre la intervención del sujeto. Y para Bolívar, en el libro se menciona que lo ve un poco con escepticismo, en tanto que no se puede dar así, ¿no?, nada más. Y más bien él como que centra la atención en la enajenación, ¿no?, que ve ahí como posibilidades. Sí, sí, ¿cómo decirlo? Claro, Sánchez Vázquez, como bien dices, ¿no? Él piensa que la emancipación se puede dar a partir de eso, a partir de una praxis cotidiana y política y reproductiva, etcétera, etcétera. Praxis de verdad, ¿no? No pudo actuar, eso no es praxis para Marx ni para Sánchez Vázquez, sino lo que dije hace rato, siempre la acción combinada directamente con la reflexión crítica de cada uno, ¿no? Esa es la praxis. La praxis en ese sentido sí es la base de la emancipación. Y tienes razón que Bolívar Echeverría es un poco más escéptico, porque diría que a lo mejor la cosa es más compleja todavía, ¿no? Él ve más el lado de las tradiciones, más el lado de las herencias, más el lado de, insisto, más tarde se usa cada vez más el concepto de la cultura. Habría que verlo por qué introduce este concepto, pero digamos de esta cosa, digamos que no es tan fácilmente cambiable.
que tiene, digamos, como es tan presente en las cosas más finas de la vida cotidiana. Aún en una revolución mexicana, obviamente no cambia la comida, la gente sigue comiendo tortilla, por ejemplo. Parece algo obvio, pero no lo es, ¿no? Porque él diría, hay cosas que no se pueden y ni siquiera es deseable que se cambien con la revolución. No son cosas que son como no constantes, sí tienen procesos de cambio, pero muy lentos, y además hay que ser muy cautelosos. Por ejemplo, la tradición larguísima y muy vieja y muy buena de la tortilla no tendría sentido de cambiar. Los que sí quieren cambiarla son los de Maseca, ¿no? Ellos dicen la tortilla se puede hacer mucho mejor, no tan complicado con el proceso de estabilización, etc. Lo hacemos en la fábrica, ¿no? Ellos dicen nosotros sí somos los verdaderos revolucionarios y dejamos atrás un proceso medio rancio, medio atrasado, medio lento, y lo hacemos 3 veces más rápido. Quiero decir 3 veces más barato. Y entonces en Bolivia diría de alguna manera los revolucionarios en los procesos de valor de uso son los capitalistas. Ellos lo quieren revolucionar para hacerlo más barato, quiere decir para ganar más. En ese sentido hay un cierto, él no dice así, pero se podría llamarlo conservadurismo. Ese es lo raro en la teoría de Bolivia, pero ahí se parece a Benjamin, que es como un tradicionalismo revolucionario, bueno, ¿no? O un marxismo con ciertos aspectos tradicionalistas, pero no en el sentido de, como le diría, la derecha, que inventa tradiciones y luego las defiende, sino de las tradiciones de verdad, ¿no? Digamos, de verdad hay una tradición de siembra y con producción de productos a partir del maíz. Eso no es algo inventado, eso es algo materialmente existente, no está en la cabeza de alguien, es algo que está en la vida cotidiana de millones de personas desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, diría, hay tradiciones que tienen razones por qué existen. No cayeron del cielo, no son invento de algún loco, sino ahí están por ciertas razones. Entonces, mientras los tradicionalistas de derecha inventan tradiciones, por ejemplo, dicen las mujeres desde siempre solo cuidan a los niños, que es una mentira, ¿no? Es que había una división de trabajo complejísima en sociedades precapitalistas. Entonces, es una ideología de derecha, inventa una tradición que nunca existió y luego la defiende, ¿no? Ese no es lo que quiere Bolivia, quiere la tradición de verdad, ¿no? Quiere esa diferencia y se parece mucho a Walter Benjamin, que también dice, ¿no?, que la verdadera lucha política no es sobre el futuro, diría Benjamin, sino es sobre las tradiciones, ¿no? Cómo se reinterpretan cada día de nuevo las tradiciones, ¿no? Claro, se puede reinterpretar de manera derechista o de manera emancipadora, siempre hay las dos opciones, pero hay que luchar en ese terreno. Bolivia entonces retoma un poco esta idea o la enriquece de Benjamin, ¿no? Y trata de, en ese sentido, es cauteloso con el concepto de praxis porque lo ve en su interpretación es demasiado ingenuo. Yo tengo ahí mis diferencias, creo que él no al 100% retoma la radicalidad del concepto de praxis, Sánchez Vázquez cuando lo critica, ¿no? Creo, como dije hace rato, en el fondo creo ni siquiera son tan diferentes como a veces podrían parecer a primera vista, solo que formulan, los dos tienen una cierta visión crítica hacia una visión ingenua del progreso, lo formulan de manera diferente, pero ¿no? También cuando Sánchez Vázquez insiste en la reflexión de cada una praxis, es algo que frena los procesos. No es mucho más rápido un ejército de 10.000 personas con un solo líder que decide y los otros sin pensar le siguen, ¿no? En términos de velocidad, la praxis es contraproducente, praxis en el sentido radical, Sánchez Vázquiana y marxista, ¿no? Donde cada uno piensa y reflexiona y toma sus decisiones. En ese sentido, esta lentitud, digamos, existe también dentro del concepto de praxis, algo que a lo mejor a primera vista no se ve, y Sánchez Vázquez no insiste en ello tanto como yo ahorita, implícitamente existe. En ese sentido, creo que los dos en el fondo sí tienen esta visión más cautelosa de cómo han funcionado y cómo podrían funcionar procesos revolucionarios, de manera mucho más, insisto, insertado en la vida cotidiana, no tanto algo de los grandes héroes, ¿no? Bueno, ya para finalizar, ¿qué viene para el libro? No sé, nuevas ediciones. Bueno, sí, lo que se va a hacer, lo que ya se hizo, de falta de imprimirlo, es la edición en inglés de este libro, ¿no? Que, bueno, es como sabes, un idioma bastante, digamos, usado a nivel mundial, pues es importante que los libros también de repente aparecen en este idioma, entonces se va a publicar en un año, parece, ¿no? En inglés, entonces sí, fue mucho trabajo porque la forma de escribir en el mundo anglosajón es muy diferente. Nos fue varios años de pleito prácticamente con los editores
que querían cambiar el estilo, etc. Entonces era toda una lucha, ¿no? Y en parte ahí entendí por qué Bolívar nunca publicó nada en inglés. Y de Sánchez Vázquez hay varios libros publicados en inglés, Filosofía de la Praxis, Ideas Estéticas de Marx y otros, pero revisé un poco las traducciones y muy buenas creo que no son, pero ya entendí por qué, porque realmente es un lenguaje tan diferente, el lenguaje filosófico en inglés y en español son muy diferentes. Entonces realmente era un problema de más o menos traducirlo en inglés sin que se pierda todo, ¿no? Y sin tampoco violentar el inglés, que tiene obviamente su propia tradición también. Entonces hacer este trabajo de traducción en sentido más amplio, la palabra es muy difícil y varias personas participamos, yo mismo participé en eso y otros más, pero creo que más o menos ya se logró, pero sí fue como un pleito, fue difícil, ¿no? ¿Con qué casa editora va a salir el libro? Va a salir una que se llama Brill, que es una holandesa que publica en general en inglés, que es la más vieja de Europa, eso por lo menos me han dicho, y un año después se va a salir en Estados Unidos una editorial que se llama Haymarket, ¿no? Ahí va a salir una edición más económica y Brill parece que son ediciones medio costosas. Bueno, pues agradecer por el tiempo que nos otorgó y bueno, a los podescuchas recomendar la lectura del libro. Igualmente agradecerle otra vez a la casa editora Fondo de Cultura Económica por habernos proporcionado un ejemplar y bueno, esperamos haya sido de su agrado, les haya ayudado en la reflexión personal y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, hasta luego. Debate, y sobre todo de esos autores, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Entonces me llamó mucho la atención esto. Entonces cuando regresé a Alemania y cuando ya empecé a registrar mi tesis de doctorado, les propuse, ¿no? Esto que podría ser una tesis sobre el marxismo crítico en México, sobre todo concentrado en estos dos autores. Y claro, y la reacción en verdad, digamos, de estos dos que mencionaste, ¿no? Alfred Schmidt, que era mi asesor, y Joachim Hirsch, que luego el segundo lector con el proyecto estaba más avanzado, reaccionaban muy positivamente, ¿no? Y aun si no los conocían, les traje todo un montón de libros, ¿no? Para que vean que es cierto, que yo no estaba inventando eso, que es algo real y son autores que han producido, que están debatiendo, que están, digamos, son leídos, que hay textos sobre ellos, etc. Entonces, la reacción de Schmidt era positiva a partir de esto. Dije, es obvio que son autores importantes. Revisó un poco sus textos. Él no sabía español, pero sí sabía latín y francés y varios otros idiomas. Entonces él decía, no, sí vale la pena. Donde sí era más difícil en el consejo de la facultad, ¿no? En Alemania cada uno de los temas de un proyecto de tesis de doctorado no se aprueba solamente a nivel del posgrado, sino a nivel de todo el consejo de la facultad. Y muchas veces, o a veces, se discute ahí, ¿no? Y Jürgen Habermas estaba en este momento en el consejo de la facultad y él se opuso al tema porque él estaba convencido, y decía esto en el consejo, que todos los autores filosóficos del mundo relevantes los conoce, ¿no? Por lo menos su nombre y algo de sus textos. Como él no solamente no había leído nunca nada ni de Sánchez Vázquez ni de Bolívar Echeverría, y mucho menos digamos, trabajado seriamente esos autores y ni siquiera conocía sus nombres, él estaba convencido que es una alucine mío, ¿no? Que son autores que a lo mejor localmente tienen alguna relevancia, pero a nivel internacional, digamos, no pueden ya tener relevancia, porque si la tuvieran, él jamás los conociera, ¿no? Esta fue un poco su lógica, y bueno, lógica entre comillas. Entonces, eso puso. Por suerte, los autores, digamos, o los maestros más bien de la línea más de la filosofía analítica, ellos eran más abiertos. Fue muy interesante que esto pasó, ¿no? Había unos autores de la línea de la filosofía, de la lógica, no sé, moderna, etcétera, que no les interesaban, que eran muchos los temas que propuse, pero tampoco estaban en contra, ¿no? Y además, como yo de alumno en los primeros semestres se me hacía muy fácil la lógica, los conocía, ellos me conocían muy bien porque
En la prepa me costó mucho matemáticas, etc. Entonces a mí las clases de lógica se me habían facilitado mucho, me recordaban muy bien como buen alumno de lógica, aunque me dedicaba a otra cosa. Entonces entre las dos cosas, y también influía que ellos no se llevaban muy bien con Habermas. Entonces el argumento de Habermas, luego se dieron cuenta que es un argumento absurdo. Entonces yo nunca había hablado con ellos sobre el tema, pero ellos me apoyaban. En el consejo fue algo espontáneo, no fue preparado. Y entonces entre ellos y Alfred Schmidt y gente cercana a Schmidt, entonces aprobaron el proyecto en contra de Habermas y sus seguidores. Había ya toda una parte muy fuerte del consejo con Habermasianos. Hoy en día son todos, hoy en día Frankfurt es 100% Habermasiano. Hoy en día sería imposible hacer una tesis así allá. Pero en ese entonces, por suerte, todavía no todos eran Habermasianos y era todavía posible, ¿no? Entonces, y se daban, como a veces pasa en la vida, se daban esas alianzas a lo mejor sorprendentes y se aprobó el tema, ¿no? Pero digamos, Schmidt me apoyó desde el inicio y Hirsch, que no estaba en el consejo, que es de otra facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces él posteriormente entró como segundo. 1997 para que usted obtuviera el grado en doctor en la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt. Y bueno, sí. Los asesores fueron Alfred Schmidt y el doctor también Johann Hirsch. ¿Nos puede contar cómo fue este proceso en el cual pues no se conocían ni Bolívar Echeverría ni Sánchez Vázquez, sus aportaciones teóricas en Alemania, y usted llega a presentar pues el trabajo o la trayectoria de estos dos autores, filósofos marxistas? ¿Cómo fue esta recepción por parte de en Alemania? Sí, bueno, es que en verdad todo empezó en 88 cuando vine una primera vez a México y tomé también ya algunas clases en la UNAM y me di cuenta, ¿no?, de la riqueza del debate en ese entonces aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Porque el debate sobre cuestiones de la filosofía no pro-capitalista, para decirlo, para la teoría crítica y para el marxismo no dogmático, en Alemania ya había sido muy pobre, digamos, o muy limitado. Había una que otra cosa todavía, pero ya no había un debate amplio. Mientras aquí en la UNAM y en otros espacios en México encontré Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estén escuchando, queridos escuchas de Sin Atributos. En esta ocasión estamos con el doctor Stefan Gattler para hablar del libro Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, editado por la editorial Fondo de Cultura Económica, a la cual también queremos agradecer por habernos otorgado un ejemplar y poder realizar esta entrevista. Bueno, este libro se presentó una primera redacción en